Soy Eleanor Davis y creía conocer todos los secretos que se esconden en Richmond, en archivos polvorientos, hasta aquella mañana de martes, cuando todo cambió. El paquete llegó sin remitente, solo mi nombre escrito con una caligrafía impecable sobre papel color crema. Dentro de la sala de manuscritos raros de la Biblioteca Central, rodeada de siglos de historia documentada, desenvolví lo que parecía un fragmento de pergamino antiguo. Me temblaron las manos al reconocer la marca de agua, papel auténtico de la época de la Guerra Civil. El texto estaba parcialmente codificado, mencionando lugares de Richmond que conocía a la perfección tras años catalogando documentos históricos. Pero esto no estaba en nuestra colección. Alguien quería que encontrara algo específicamente, y sabía que entendería las referencias. A 3 manzanas de distancia, la Sociedad Histórica de Virginia había perdido artefactos valorados en $500,000. Yo aún no lo sabía, pero la doctora Beatrice Bell observaba informes forenses sin sentido. 23 años en la policía, y las pruebas de la investigación original parecían deliberadamente corrompidas. Sus ojos verdes se entrecerraron mientras estudiaba las fotografías de la escena del crimen. Los patrones de polvo eran incorrectos. El análisis de huellas dactilares contenía lagunas que sugerían manipulación. Alguien con gran habilidad había borrado sus huellas, pero no lo suficiente como para engañar a una científica forense que se había pasado la vida cuestionándolo todo. Se suponía que la visita vespertina del Museo de Historia de Richmond sería una investigación rutinaria para ambos. Necesitaba información sobre la autenticación de documentos de la Guerra Civil. Ella estaba investigando si los artefactos desaparecidos habían pasado alguna vez por el proceso de adquisición del museo. La anciana guía turística, la señora Patterson, hablaba en voz baja sobre el misterio más famoso del museo, el diario perdido del coronel confederado James Morrison, que supuestamente contenía pruebas de redes de espionaje de la Unión que operaban en Richmond durante los últimos meses de la guerra. Nunca se encontró a pesar de décadas de búsqueda, susurró conspirativamente. Sentí que alguien me observaba y al girarme vi a una mujer morena de escépticos ojos verdes que estudiaba mi reacción a la historia. Su mirada era inteligente, inquisitiva, como si estuviera analizando pruebas. ¿Crees en esa historia?, preguntó en voz baja mientras nos movíamos entre las vitrinas. Creo que todo misterio tiene una respuesta. Incluso cuando la gente no quiere encontrarlo, algo en su tono me hizo reflexionar, sobre todo en ese momento. Después del recorrido, se acercó a mí directamente. La doctora Beatrice Bell, consultora en ciencias forenses. Eleanor Davis, bibliotecaria de manuscritos raros. Creo que podríamos estar buscando lo mismo. Caminamos hasta la cafetería de al lado. Las hojas de otoño crujían bajo nuestros pies. El distrito histórico de Richmond se sentía diferente ahora. Lleno de posibilidades y preguntas no formuladas. Alguien se ha asegurado de que ciertos documentos sigan desaparecidos, dijo, revolviendo su café. Pero cometieron errores. Le mostré el misterioso fragmento de pergamino. Su mente científica se centró de inmediato en detalles que yo había pasado por alto: la composición de la tinta, los patrones de envejecimiento del papel, el tipo específico de código utilizado. Este es un mapa del tesoro, dijo simplemente. Nuestras miradas se cruzaron por encima de la mesa pequeña, y sentí un cambio entre nosotras que no tenía nada que ver con misterios históricos. La curiosidad profesional se estaba convirtiendo en algo más personal, más peligroso. ¿Estás dispuesta a averiguar a dónde lleva? Su sonrisa era a la vez un desafío y una invitación. Señora, he estado esperando toda mi carrera un rompecabezas tan interesante. Ninguna de las dos mencionó cómo nuestras manos se habían rozado brevemente al examinar el pergamino, ni cómo ese simple contacto nos había transmitido una inesperada calidez. De vuelta en mi sala de manuscritos a la mañana siguiente, extendí el fragmento de pergamino sobre mi escritorio bajo la lupa. Las referencias codificadas se volvían más claras, nombres de calles que habían cambiado, ubicaciones de edificios que ya no existían. Pero había un patrón, un rastro deliberado que alguien había dejado para que yo lo siguiera. Mi teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. Deja de buscar o desaparecerás como los demás. Me temblaban las manos al borrar el mensaje, pero no pude borrar el escalofrío que me recorrió la espalda. Alguien me observaba y no querían que encontrara lo que el pergamino condujera a encontrar. 3 horas después,
Beatrice llegó con una bolsa para el portátil y la determinación escrita en su rostro. Había pasado la noche analizando los informes de robo originales. Y lo que descubrió hizo que mi amenaza anónima pareciera aún más siniestra. No solo robaron artefactos, dijo, conectando su portátil a mi estación de trabajo. Los reemplazaron con falsificaciones tan sofisticadas que el museo no se dio cuenta durante meses de los recursos necesarios para este nivel de planificación. Estamos hablando de profesionales con un sólido respaldo. Me mostró reconstrucciones digitales de la escena del crimen, señalando inconsistencias que investigadores anteriores habían pasado por alto o ignorado. Alguien con acceso a los sistemas de seguridad del museo, conocimiento de su inventario, procedimientos y conexiones con falsificadores capaces de realizar reproducciones con calidad de museo. Abrí la base de datos de adquisiciones de la biblioteca, comparando las fechas con el robo del museo. Mira esto. 3 manuscritos raros fueron donados a nuestra colección la misma semana del robo. Donante anónimo. Sus ojos verdes se iluminaron al reconocerlo. La sincronización era demasiado perfecta. No solo estaban robando. Estaban blanqueando bienes robados a través de múltiples instituciones, trabajando codo con codo, rozándonos los hombros al inclinarnos sobre los documentos. Me di cuenta de cómo su presencia había cambiado el espacio familiar de mi archivo. La forma en que se movía con seguridad y precisión. Como sus preguntas desafiaban mis suposiciones. El sutil aroma de su perfume se mezclaba con el olor a humedad del papel viejo. Eleanor. Levantó la vista de la pantalla y me pilló mirándola fijamente. Perdona, estaba pensando en el caso sobre ti. La confesión se cernió entre nosotras como un desafío. Extendió la mano por encima del escritorio, sus dedos cubrieron los míos. Esto es complicado. Todo lo que vale la pena lo es. Se inclinó más cerca y pude ver una expresión dorada en esos ojos verdes. Las fronteras profesionales se estaban disolviendo más rápido de lo que jamás había permitido. Deberíamos centrarnos en la investigación, susurró, pero no se apartó. ¿Deberíamos? Su respuesta fue acortar la distancia entre nosotras, sus labios rozando los míos con sorprendente suavidad. El beso fue breve pero electrizante, lleno de promesas tácitas y peligrosas posibilidades. Cuando nos separamos, ambas respirábamos de forma diferente. Esto cambia las cosas, dijo. ¿Tiene que cambiar? Sonrió. La científica escéptica sustituida por algo más cálido, más vulnerable. Quizás no. Pasamos la tarde trazando conexiones entre los artefactos robados, los documentos misteriosos y una red de coleccionistas privados que parecían especializarse en recuerdos de la guerra civil. Cuanto más indagábamos, más evidente se hacía que alguien había estado saqueando sistemáticamente las instituciones históricas de Virginia durante décadas. El diario que todos buscan, dije, estudiando nuestra cronología. ¿Y si no se hubiera perdido? ¿Y si alguien lo robó hace años y ha estado usando la información que contiene para sus propios fines? Beatrice asintió con gravedad. Material de chantaje, secretos familiares, escándalos financieros. Un documento como ese podría valer millones para el comprador adecuado. Al caer la noche, nos dimos cuenta de que habíamos descubierto algo mucho más grande de lo que ninguno de los dos había imaginado. No se trataba solo de artefactos desaparecidos o manuscritos misteriosos. Se trataba de poder, dinero y gente dispuesta a matar para proteger sus secretos. Debería irme, dijo, guardando su portátil. Beatrice. Se giró, y vi mis propios sentimientos reflejados en sus ojos. Emoción, miedo y algo más profundo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar todavía. Mañana. Mañana. Después de que se fuera, me senté solo entre mis manuscritos, tocándome los labios y preguntándome en qué me había metido. A la mañana siguiente, otra revelación me heló la sangre. Oculto en los registros de adquisiciones de la biblioteca, enterrado bajo décadas de papeleo, había un patrón que nunca antes había notado. Los documentos desaparecían sistemáticamente, no todos a la vez, sino uno o dos. Cada pocos meses, siempre de colecciones donadas por el mismo bufete de abogados. Harrison Webb and Associates llevaba 40 años gestionando donaciones de patrimonios.
Habían colocado valiosos documentos históricos en bibliotecas y museos de Virginia, y ahora sospechaba que los habían estado robando mediante robos cuidadosamente orquestados. Cuando Beatrice llegó con café y renovada determinación, le mostré lo que había encontrado. Su mente forense ató de inmediato los cabos sueltos. Están usando el sistema legal como tapadera, dijo, estudiando los registros de donaciones. Los abogados especializados en patrimonios tienen acceso legítimo a documentos históricos, servicios de autenticación e incluso a registros de seguros. Podrían identificar objetivos, planificar robos y crear coartadas perfectas. Pero su expresión se ensombreció a medida que seguía leyendo. Eleanor, esto se remonta a la década de 1980. Estamos hablando de millones de dólares en artefactos robados, y la gente se ha salido con la suya durante décadas. Mi teléfono sonó, interrumpiendo nuestro análisis. El identificador de llamadas mostró el departamento de policía de Richmond. Señorita Davis, soy el detective Morrison. Necesitamos hablar con usted sobre unas amenazas que puede haber recibido. Sostuve la mirada de Beatrice, el miedo reemplazó la emoción. No he reportado ninguna amenaza. Señora, alguien llamó para dar un aviso de que la habían acosado por detener algún tipo de investigación. Nos tomamos estas cosas en serio. Después de colgar, Beatrice ya estaba empacando su portátil. Nos están vigilando. Quienquiera que sea con quien estemos tratando tiene conexiones en las fuerzas del orden. ¿Qué hacemos? No confiamos en nadie más que en nosotros mismos. Esa noche, decidimos trabajar hasta tarde en los archivos del sótano de la biblioteca, lejos de ventanas y cámaras de seguridad. Los almacenes subterráneos parecían un búnker rodeado de siglos de historia preservada y secretos. Mientras revisábamos documentos a la luz de la lámpara, nuestras manos se rozaban constantemente, enviando pequeñas descargas eléctricas por mi cuerpo que no tenían nada que ver con el miedo. El peligro al que nos enfrentábamos había despojado de pretensiones, haciendo que cada momento se sintiera urgente y precioso. Beatriz. Levantó la vista de una caja de corresponsales de la guerra civil, sus ojos verdes reflejando la luz de la lámpara. Si algo nos pasa, no va a pasar nada. Pero tomé su mano, necesitando la conexión, la calidez del contacto humano en este juego frío y peligroso en el que nos habíamos metido. Necesito que sepas algo. Antes de que pudiera terminar la frase, me besaba con desesperada intensidad. Sus dedos se enredaron en mi cabello rubio. Este no era el cuidadoso beso exploratorio de ayer. Esto era necesidad, miedo y algo más profundo que nos unía. Nos separamos, respirando con dificultad, todavía abrazadas en el círculo de luz de la lámpara. Eleanor, no me he sentido así por nadie en años. Yo tampoco. La confesión flotaba entre nosotras, honesta y aterradora. Nos estábamos enamorando mientras destapábamos una conspiración que podría destruir nuestras carreras y posiblemente nuestras vidas. Pero cuando me besó de nuevo, esta vez con más ternura, me di cuenta de que no me importaban las consecuencias. Sus manos recorrieron el contorno de mi rostro con precisión científica y una ternura íntima, memorizándome como si fuera una prueba que necesitaba preservar. Cuando empezó a desabrocharme la blusa con dedos temblorosos, no la detuve al acercarla más, sintiendo la calidez de su piel contra la mía. La oscuridad de los archivos se desvaneció. No existía nada más que nosotros dos descubriéndonos con una urgencia desesperada entre los fantasmas de los secretos enterrados de Richmond. Después, tumbados juntos en el viejo sofá del rincón de lectura de los archivos, tracé patrones en su hombro desnudo y me pregunté si estaba perdiendo la cabeza o si finalmente la estaba encontrando. Estamos en serios problemas, susurró contra mi cuello. ¿La investigación o esto? Ambas cosas, la besé en la frente, con un sabor a sal y a posibilidad. Entonces mejor resolvamos esto antes de que nos maten. Se rió suavemente, un sonido lleno de humor negro y determinación. Trato hecho. Ninguna de las dos mencionó que acabábamos de cruzar una línea que no podíamos desviar ni que mañana traería nuevos peligros para los que no estábamos preparadas. No le conté a Beatrice de las fotografías inmediatamente. Las habían deslizado por debajo de la puerta de mi apartamento durante la noche. Fotos nuestras en la cafetería caminando hacia el museo, incluso una tomada a través de la ventana de la biblioteca donde aparecíamos trabajando juntas.
El mensaje era claro. Sabían de nosotras, de nuestra investigación, de todo. Cuando llegó a la biblioteca esa mañana con ojeras, me di cuenta de que ella también había pasado una noche sin dormir. Nos encontramos en la sala de manuscritos, pero la intimidad que descubrimos se vio eclipsada por el miedo mutuo. Recibí una llamada a las 3 de la mañana, dijo sin preámbulos. No tenía voz, solo respiraba. Luego colgaron. Le enseñé las fotografías. Su formación forense se activó de inmediato, examinándolas en busca de pistas mientras palidecía. Vigilancia profesional. Estas fueron tomadas con teleobjetivos, probablemente desde vehículos. Eleanor, esto no es una operación amateur que intente asustarnos. Me temblaban las manos mientras servía café. Hay algo más. Llevo semanas recibiendo estas amenazas, pero me daba vergüenza mencionarlo. Correos anónimos, notas sin firmar en mi buzón, siempre el mismo mensaje. Deja de buscar lo que no debe encontrarse. Sus ojos verdes brillaron con ira y preocupación protectora. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque admitir que alguien me amenazaba lo haría real, y no estaba lista para tener miedo. Se acercó, tomando mis manos temblorosas y las suyas. ¿Tienes miedo ahora? Aterrorizada. Bien. El miedo nos mantiene vivos. Pero había algo más que no me contaba. Algo que la hizo apretar la mandíbula con rabia contenida. Esperé, dándole espacio para que decidiera si confiarme el secreto que guardaba. Finalmente, habló. Mi antiguo mentor, el Dr. Richard Hoffman. Dirigió el laboratorio forense donde trabajé durante 5 años. Pensé que era brillante, dedicado a la verdad y la justicia. Hizo una pausa, mirando las fotografías esparcidas por mi escritorio. Encontré su firma en los informes de evidencia del robo del museo. No solo consultó, sino que manejó personalmente piezas clave de evidencia forense que luego desaparecieron del almacén del departamento de policía. La traición en su voz me conmovió profundamente. ¿Crees que está involucrado? Creo que ha estado encubriendo crímenes durante años, y yo era demasiado ingenua para verlo. Eleanor, si estoy en lo cierto, entonces no podemos confiar en las fuerzas del orden, la administración del museo ni en nadie relacionado con la investigación original. Las implicaciones eran asombrosas. Estábamos investigando una conspiración que se extendía a instituciones en las que habíamos confiado toda nuestra carrera. Peor aún, nos estábamos enamorando mientras alguien lo suficientemente poderoso como para corromper las pruebas policiales y amenazar a los bibliotecarios federales intentaba destruirnos. ¿Qué hacemos? Confiamos el uno en el otro. Eso es todo lo que tenemos. Me besó entonces, feroz y desesperada, como si intentara memorizar el sabor de la esperanza antes de que desapareciera para siempre. Le devolví el beso con la misma intensidad. Nuestro miedo se transformó en algo más primario y necesario. Beatriz, si te hacen daño por algo que yo empecé. Para. Apretó su frente contra la mía. Estamos juntos en esto ahora. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. Esa noche, la llevé a mi apartamento por primera vez. La casa victoriana que heredé de mi abuela se sentía como una fortaleza contra la incertidumbre que nos esperaba afuera. Cocinamos juntas, moviéndonos la una alrededor de la otra con una naturalidad doméstica que parecía a la vez natural y milagrosa. Hacía años que no hacía esto, admití, viéndole examinar mi colección de libros con curiosidad científica. ¿Qué cocinero? Confiar en alguien por completo. Se apartó de mis estanterías, con una expresión suave y seria. Yo tampoco, pero contigo parece inevitable. Hablamos hasta la medianoche, compartiendo historias de nuestra infancia, nuestras carreras, nuestros sueños de futuro. Una conversación normal entre dos personas que se enamoran, salvo que discutíamos estrategias de salida y métodos de comunicación seguros entre confesiones sobre películas favoritas y mascotas de la infancia. Cuando me dio un beso de buenas noches en la puerta de mi habitación, la empujé hacia adentro en lugar de dejarla ir a la habitación de invitados. Eleanor, quédate conmigo, por favor. Estudió mi rostro a la luz de la luna que se filtraba por las ventanas de mi habitación, buscando certidumbre en un mundo incierto. ¿Estás segura?
Nunca he estado más segura de nada. Esta vez, cuando hicimos el amor, no fue la urgencia desesperada lo que nos impulsó a estar juntos. Fue la elección, el compromiso y el silencioso reconocimiento de que habíamos encontrado algo que valía la pena proteger el uno en el otro. Después, tumbada en la cama antigua de mi abuela, con la cabeza de Beatrix sobre mi hombro, susurré la verdad que me había dado miedo reconocer. Me estoy enamorando de ti. Ya lo he logrado. 3 meses después de iniciar nuestra investigación, habíamos rastreado la conspiración a través de la mitad de las instituciones históricas de Virginia. Harrison Webb y sus asociados llevaban décadas saqueando sistemáticamente colecciones públicas, sustituyendo originales por falsificaciones tan sofisticadas que su detección requería la experiencia forense de Beatrix y mi profundo conocimiento de la autenticación de manuscritos. Nuestros días se sumían en un ritmo de descubrimientos peligrosos y creciente intimidad. Nos reuníamos al amanecer en mi archivo, extendiendo documentos por todas las superficies disponibles, trazando conexiones entre artefactos robados y coleccionistas privados. Por la tarde, examinábamos pruebas en el laboratorio improvisado de Beatrix en mi sótano, usando su equipo portátil para analizar fibras de papel y composiciones de tinta. Las noches eran nuestras. Cocinando juntos en mi cocina. Ella me explicaba técnicas forenses mientras yo contaba historias sobre los personajes históricos cuyas cartas habíamos estado analizando. Normalmente, lo doméstico se sentía preciado y frágil, como algo que robábamos de un mundo más inocente. El diario de Morrison no solo ha desaparecido, dije una noche, mientras estudiaba copias de documentos de la herencia. Nunca existió, para empezar. Toda la historia se inventó para explicar por qué ciertos documentos desaparecían de las colecciones públicas. Beatrice levantó la vista del microscopio, con sus ojos verdes brillantes de reconocimiento, una pista falsa, mientras todos buscaban un diario ficticio. El robo real estaba ocurriendo a plena vista. Habíamos identificado al menos 40 objetos robados por valor de millones de dólares, todos canalizados. La misma red de abogados corruptos especializados en herencias, administradores de museos y coleccionistas privados. Pero también descubrimos algo más personal. Que trabajar juntos había revelado fortalezas que ninguno de los dos sabía que poseíamos. ¿Te das cuenta de lo que hemos construido aquí?, dijo, señalando nuestro caos organizado de pruebas y análisis. Un caso, una colaboración. Eleanor, se nos da bien esto. No solo la investigación. Trabajando juntos, pensando juntos, confiando plenamente el uno en el otro. Esa noche, me hizo el amor con una intensidad agradecida. Sus manos recorrieron mi cuerpo con la misma atención que dedicaba a la evidencia. Me perdí en la sensación de ser completamente conocido, de ser apreciado por alguien que veía cada parte de mí y decidió quedarse. Pero nuestro éxito nos estaba haciendo visibles para gente peligrosa. Las amenazas anónimas habían escalado a una confrontación directa. Pincharon las llantas de mi auto. Entraron a robar en el apartamento de Beatrix, aunque parecía que no habían robado nada. Nos perseguían personas con recursos y conexiones que no podíamos igualar. Están desesperados, dijo, examinando fotografías de los daños en su casa, lo que significa que estamos cerca de algo que no pueden permitirse exponer. El descubrimiento provino de una fuente inesperada, una carta manuscrita escondida dentro de una colección de manuscritos donados. El autor era el ayudante del coronel Morrison en el campamento, informando que el famoso diario contenía evidencia no de espías de la Unión, sino de oficiales confederados que vendían suministros militares a los rebeldes del norte. Escándalos familiares. Respiré, al comprender finalmente. El diario no contiene secretos de Estado. Contiene pruebas de que algunas de las familias más prominentes de Richmond amasaron fortunas traicionando su propia causa. Beatriz ya estaba comparando los nombres mencionados en la carta con nuestra lista de coleccionistas privados y clientes de bufetes de abogados. Miren esto. Harrison Webb and Associates representa los patrimonios de 5 familias mencionadas específicamente en esta carta, incluyendo a los Morrison. Estábamos tan cerca de revelar la verdad que podía saborear la victoria. Pero mientras trabajábamos hasta altas horas de la noche trazando las conexiones finales, no podía evitar la sensación de que también se nos agotaba el tiempo. La sensación resultó profética. A las 2 de la mañana,
mi sistema de seguridad detectó movimiento en la biblioteca. Alguien estaba dentro del edificio registrando las áreas que habíamos estado usando para nuestra investigación. Tenemos que irnos, susurró Beatriz, mientras miraba las cámaras de seguridad en mi teléfono. Recogimos las pruebas más importantes y huimos por la salida del sótano, con el corazón latiendo con fuerza mientras llegábamos a su coche. Mientras nos alejábamos, vi linternas moviéndose por los pisos superiores de la biblioteca. Nos encontraron, pero nosotros los encontramos primero. En mi casa. Me abrazó mientras temblaba de terror y adrenalina retardados. Habíamos pasado 3 meses persiguiendo sombras, y ahora las sombras nos perseguían de vuelta. Podemos acabar con esto, susurró contra mi pelo. Tenemos pruebas suficientes para exponerlo todo. ¿Y si nos detienen primero? No lo harán. No los dejaremos. Su seguridad me afianzó, me dio una fuerza que desconocía. Pasara lo que pasara, lo afrontaríamos juntos. La llamada llegó a las 7 de la mañana, 3 días después de que huyéramos de la biblioteca. La doctora Margaret Chen, del Instituto Smithsoniano, quería hablar conmigo sobre un puesto que convertiría a cualquier archivista en un conservador jefe de manuscritos de la Guerra Civil estadounidense, con presupuesto ilimitado para investigación y acceso a las colecciones históricas más importantes del país. Señorita Davis, su trabajo en la autenticación de manuscritos ha llamado nuestra atención. Estamos dispuestos a ofrecerle un aumento salarial sustancial y asistencia completa para su traslado a Washington DC. Miré a Beatrice desde el otro lado de la mesa de la cocina, observando cómo sus ojos verdes se distanciaban al escuchar la conversación. Esto era todo lo que había soñado desde el posgrado. Prestigio, recursos, la oportunidad de trabajar con documentos que la mayoría de los historiadores solo leen en catálogos. Necesito tiempo para considerar la oferta. Por supuesto, pero debo mencionar que necesitamos que empieces en 2 semanas. Hay una importante inauguración de una exposición que requiere tu experiencia específica. Después de colgar, el silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Beatrice untó mantequilla metódicamente en su tostada, sin mirarme a los ojos. Felicidades, dijo finalmente. Es justo lo que te mereces, Beatrice. No lo hagas. Esta es tu oportunidad, Eleanor. Tu vida real, no lo que sea este peligroso juego al que hemos estado jugando. Pero pude ver el dolor que intentaba ocultar. La forma en que sus manos temblaban ligeramente al tomar su café. 3 meses de investigación se habían convertido en 3 meses de construir algo que ninguna de las dos esperaba. Una colaboración que iba mucho más allá de la colaboración profesional o la atracción física. Sonó el timbre, interrumpiendo mi intento de explicar que la oferta de trabajo se sentía como una traición en lugar de una oportunidad. Por la mirilla, vi al detective Morrison, el mismo agente que había llamado por amenazas que nunca denuncié. Señorita Davis, necesitamos hablar sobre su situación de seguridad. Ha habido algunos avances. Lo dejé entrar, agradecida por la presencia de Beatriz detrás de mí. Su actitud era diferente ahora. Menos formal, más genuina. Sabemos que alguien la ha estado vigilando, amenazándola. Lo que hemos descubierto es que este acoso está relacionado con algo mucho más grande que los rencores personales. Nos mostró fotografías del edificio de oficinas de Harrison Webb and Associates tomadas durante lo que parecía una redada federal. El FBI intervino ayer por la mañana. Resulta que sus amigos del bufete llevan décadas dirigiendo una sofisticada operación de robo de arte, utilizando una ley estatal como tapadera para el saqueo sistemático de instituciones públicas. Beatrice y yo intercambiamos miradas, nuestros meses de peligrosa investigación, de repente validados por agentes federales con recursos que nunca habíamos tenido. Sin embargo, el detective Morrison continuó, las personas involucradas tienen conexiones importantes. Influencia política, contactos con las fuerzas del orden, suficiente dinero para desaparecer permanentemente si se sienten acorraladas. ¿Qué significa eso para nosotros?, pregunté. Significa que ambas corren un peligro real hasta que podamos realizar arrestos. Señorita Davis, el trabajo forense de su amiga, la doctora Bao, ha sido invaluable, pero creemos que alguien reveló su ubicación a los sospechosos. Las palabras le dieron a Beatrice como golpes físicos. Vi cómo su rostro se desmoronaba al comprender las implicaciones.
El doctor Hoffman, susurró. Mi mentor, les advirtió. Me temo que sí. Lleva meses proporcionando información sobre su investigación a Harrison Webb y Asociados, señorita Davis. Esa oferta de trabajo que acaba de recibir no es casualidad. Alguien quiere que se vaya de Richmond inmediatamente. Después de que el detective Morrison se fuera, prometiendo protección federal y la obligación de declarar, Beatrice se quedó sentada en mi sala con la mirada perdida. Todo lo que creía sobre su antiguo mentor, su carrera y su capacidad para juzgar a las personas se había hecho añicos. Los conduje hasta usted, dijo. Cada prueba que compartí con la doctora Hoffman, cada actualización sobre nuestro progreso, se la reportaba directamente a quienes intentaban destruirnos. No podía saberlo. Debería haberlo sabido. Mi trabajo es descubrir a través del engaño. Me senté a su lado, tomándole las manos. Beatrice, mírame. Eres quien descubrió las inconsistencias forenses. Tu trabajo abrió este caso y casi te mata en el proceso. Esa noche, me abrazó con una intensidad desesperada, como si pudiera protegerme de consecuencias que ya estaban en marcha. Su tacto era reverente y feroz, memorizando cada centímetro de mi piel mientras se disculpaba con besos por peligros que no podía controlar. Cuando susurró, te amo, contra mi garganta, sonó como un adiós. Acepta el trabajo, dijo más tarde, tumbada en la oscuridad. Vete a Washington. Empieza de nuevo. ¿Y qué hay de nosotros? No hay nosotros si mueres por mis errores. Beatriz, prométeme que aceptarás el trabajo. Pero no podía prometer algo que significara abandonar todo lo que importaba. La investigación había sido peligrosa, pero también nos había dado el uno al otro. No huiré de esto, de nosotros. Entonces eres más valiente que yo. A la mañana siguiente, llamé al doctor Chen y rechacé el puesto cortésmente. Cuando Beatriz se enteró, todo entre nosotros se hizo añicos. ¿Rechazaste el Smithsonian? La voz de Beatriz se quebró con incredulidad y algo que sonaba a traición. Eleanor, ¿entiendes lo que acabas de tirar a la basura? Entiendo que huir no resolverá nada. No es huir, es seguir viva. Nos gritábamos en mi cocina. 3 meses de cuidadosa colaboración disolviéndose en acusaciones y miedo. Ella caminaba de un lado a otro entre la encimera y la ventana, con su mente científica calculando riesgos que me niego a reconocer. ¿Crees que esto es romántico, verdad? 2 mujeres contra el mundo, resolviendo misterios y enamorándose. Esto no es una maldita novela romántica, Eleanor. Esta gente mató para proteger sus secretos. Sus palabras dolieron porque contenían suficiente verdad como para doler. Entonces, ¿qué era esto? Colaboración en investigación con beneficios. Dejó de caminar, sus ojos verdes brillaban de dolor. ¿Sabes qué era más que eso? Lo sé. Porque la mujer de la que me enamoré no abandonaría una investigación solo porque se volviera peligrosa. La mujer de la que te enamoraste cometió un error que casi te mata. La lucha continuó durante horas, dando vueltas en torno a la misma decisión imposible. Seguridad versus verdad, amor versus supervivencia. Ninguna de las dos mencionó que en realidad estábamos peleando por la confianza y el compromiso, y si lo que habíamos construido juntas era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir al desastre que habíamos descubierto. Esa noche, durmió en la habitación de invitados. Me quedé despierta escuchándola moverse, probablemente analizando pruebas y calculando probabilidades. Haciendo lo que siempre hacía cuando las emociones se volvían demasiado complicadas para su tranquilidad. A la mañana siguiente, llegaron noticias que lo cambiaron todo. El detective Morrison llamó con una actualización que hizo que nuestra crisis personal pareciera repentinamente irrelevante. La investigación federal se ha expandido. Han descubierto que la corrupción llega a varias agencias del orden, incluido mi propio departamento. Señorita Davis, Dr. Bell, ya no podemos brindar protección. Demasiadas personas involucradas tienen acceso a los protocolos de protección de testigos. Después de colgar, encontré a Beatrice en la habitación de invitados, con el portátil abierto, rodeada de impresiones e informes forenses. Lo escuché, dijo sin levantar la vista. Estamos completamente solos. ¿En qué están trabajando?
Estrategias de salida. Suponiendo que ambos sobrevivamos las próximas semanas, ¿a dónde vamos? Nuevas identidades, diferentes estados, cambios de carrera completos. La forma clínica en que habló de abandonar nuestras vidas me hizo sentir un frío en el pecho. Ya has decidido irte. He decidido ser realista, Eleanor. Míralo objetivamente. Somos dos mujeres civiles sin entrenamiento ni seguridad personal, perseguidas por personas con millones de dólares y conexiones en las fuerzas del orden. Nuestras posibilidades de supervivencia son... No quiero oír estadísticas. Finalmente me miró y vi mi propia angustia reflejada en sus ojos. ¿Entonces qué quieres oír? ¿Qué lucharás por nosotros? ¿Qué lo que encontramos juntos vale la pena? ¿Qué no vale la pena morir por ello? Quizás sí. Las palabras flotaron entre nosotros como una confesión. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Mi carrera, mi seguridad, mi vida por la oportunidad de construir algo significativo con ella. Calculaba las probabilidades y planeaba escapes. 2 días después, se mudó. No para siempre, insistió, solo hasta que la investigación federal concluyera y el peligro inmediato pasara. Un arreglo temporal para la seguridad de todos. La ayudé a llevar cajas a su coche, ambos fingiendo que era racional y maduro en lugar de devastador. Cuando me dio un beso de despedida, fue suave y cuidadoso, como si ya se estuviera protegiendo de extrañarme demasiado. Esto no significa que no te quiera. Significa que no confías en mí. Eleanor, no confías en nosotras. Después de que se fue, mi casa victoriana se sintió enorme y vacía. Deambulé por las habitaciones que habíamos compartido, tocando las superficies donde había dejado equipo forense, leyendo los libros que me había recomendado, durmiendo sola en la cama donde nos descubrimos. La investigación continuó sin su participación directa. Agentes federales me entrevistaron extensamente sobre nuestros hallazgos, confirmando que nuestro trabajo de detective aficionado había proporcionado evidencia crucial para procesar una conspiración que había operado durante décadas. Pero el éxito se sentía vacío sin ella para compartirlo. Una semana después de nuestra separación, llamó a medianoche. Eleanor, no puedo dormir. Yo tampoco. Sigo pensando en lo que dijiste sobre luchar por nosotros. Beatrice, me he equivocado en todo, mi mentora, mi carrera, mi capacidad para juzgar quién merece confianza. Pero no me equivoqué contigo. Su voz estaba cargada de lágrimas y determinación. No me equivoqué con nosotros. ¿Dónde estás? Sentado en mi coche frente a tu casa, intentando decidir si soy lo suficientemente valiente para llamar a tu puerta. Ya bajaba corriendo las escaleras, abriendo de golpe la puerta principal y la encontré de pie en mi porche con maletas y equipo forense, y una expresión que parecía la de volver a casa. Yo nos elijo, dijo simplemente. Lo que sea que eso signifique, cueste lo que cueste. La besé entonces, desesperado y agradecido, con el sabor a sal, posibilidad y segundas oportunidades. Teníamos trabajo que terminar, peligros que afrontar y un futuro que construir juntos. Beatrice regresó y me encontró ya trabajando en la última parte de nuestra investigación. Tenerla de vuelta fue como el oxígeno que volvía a mis pulmones, pero ambos sabíamos que el reencuentro no significaría nada si no podíamos terminar lo que habíamos empezado. Lo encontré, dije, mostrándole un documento que descubrí escondido entre los papeles personales de mi abuela. El diario original de Morrison. Lo había adquirido hacía décadas en una venta de bienes, sin percatarse de su importancia. Beatrice examinó el diario con precisión forense, confirmando lo que yo sospechaba. Contenía detalles. Registros de transacciones financieras entre oficiales confederados y compradores del norte, que prueban que algunas de las familias fundadoras de Richmond se beneficiaron de la traición. Por eso han estado robando documentos durante 40 años, dijo. No por dinero, sino por chantaje. Imaginen tener pruebas de que las familias más prominentes de su ciudad amasaron su fortuna traicionando su propia causa. Pasamos 3 días documentándolo todo, creando múltiples copias, estableciendo cadenas de evidencia inquebrantables. Pero también sabíamos que poseer la verdad y sobrevivir lo suficiente para revelarla eran desafíos completamente diferentes.
El descubrimiento se produjo cuando Beatrice sugirió algo que sonaba a suicidio profesional, pero que podría salvarnos la vida. Filtramos todo simultáneamente a múltiples fuentes. Agentes federales, sociedades históricas, periódicos, canales de televisión, hacen la información tan pública que silenciarnos se vuelve inútil. ¿Quieren acabar con nuestras carreras para salvar nuestras vidas? Quiero que tengamos vidas de las que preocuparnos. Esa noche, coordinamos la mayor filtración de documentos en la historia de Richmond. Mientras los agentes federales preparaban órdenes de arresto y los periodistas verificaban las fuentes, hicimos el amor con la intensidad desesperada de personas que casi lo habían perdido todo. Importaba. Más tarde, recostada en la familiar comodidad de mi dormitorio, trazó patrones en mi hombro desnudo y susurró confesiones. Nunca había sentido tanto miedo de perder a alguien. No me perderás. ¿Lo prometes? Lo prometo. Los arrestos comenzaron al amanecer. Los socios de Harrison Webb and Associates fueron detenidos junto con su red de administradores de museos corruptos, coleccionistas cómplices y contactos con las fuerzas del orden. El Dr. Hoffman fue arrestado en su domicilio, enfrentando cargos de manipulación de pruebas y conspiración. El detective Morrison llamó con actualizaciones durante toda la mañana, con la voz radiante de satisfacción. 47 años de robo sistemático interrumpidos por 2 civiles con acceso a la biblioteca y formación forense. El fiscal federal la califica como la mayor conspiración de robo de arte en la historia de Virginia. Cuando se supo la noticia, vimos la cobertura desde mi sala, tomados de la mano y maravillándonos al ver cómo nuestros meses de peligrosa investigación se transformaban en titulares y cargos criminales. Lo logramos, dijo Beatrice con asombro en su voz. Sobrevivimos. Hicimos más que sobrevivir. Esa noche, mientras las solicitudes de los medios llegaban en masa y los agentes federales programaban entrevistas para celebrar la victoria, celebramos en privado. Me besó con alegría en lugar de desesperación, sus manos suaves y reverentes mientras me desvestía. Te amo, susurró contra mi piel. No por la adrenalina, ni por el peligro, ni por la investigación compartida, solo porque eres tú. Aunque me quede sin trabajo después de toda esta publicidad, sobre todo entonces, nos mantendré a ambas con mis honorarios de consultoría. Hicimos el amor como personas con futuro, saboreando cada caricia, cada respiración, cada momento de conexión perfecta. Sin urgencia, sin miedo, solo 2 mujeres descubriendo la felicidad tras meses viviendo al borde del desastre. Las consecuencias resultaron menos dramáticas de lo que esperábamos. La junta directiva de mi biblioteca, inicialmente preocupada por la publicidad, finalmente elogió mi trabajo recuperando manuscritos robados. El negocio de consultoría forense de Beatrice floreció con nuevos clientes impresionados por sus habilidades investigativas. Pero la verdadera victoria fue más pequeña y personal. Nos demostramos a nosotras mismas que éramos más fuertes juntas que separadas, que la confianza podía sobrevivir a la traición y el amor podía soportar el miedo. 6 semanas después de los arrestos, los fiscales federales nos ofrecieron puestos de consultoría en el grupo de trabajo que investigaba robos similares en otros estados, la oportunidad de convertir nuestra experiencia accidental en carreras profesionales significativas mientras trabajábamos juntas oficialmente. Socias en todo, dijo Beatrice al leer la carta de oferta. Profesional y personalmente. ¿Había otra opción? La besé entonces, saboreando el café, la luz de la mañana y la promesa de días normales por delante. Habíamos resuelto el misterio, sobrevivido al peligro y descubierto que el mayor tesoro que habíamos encontrado no estaba escondido en ningún archivo. Éramos la una a la otra. Entonces, ¿qué te parece si lo hacemos oficial? ¿La consultoría? Todo. Sus ojos verdes brillaban con picardía y cariño. Alan Davis, ¿me propones matrimonio? Te pregunto si quieres construir una vida juntas. Las investigaciones peligrosas son opcionales. Solo si prometes mantener las cosas interesantes. Trato hecho. 6 meses después del colapso de la conspiración, me encontraba en la casa victoriana renovada que ahora me pertenecía. Ambas observando a Beatrice organizar su equipo forense en lo que una vez fue el cuarto de costura de mi abuela. Su consultoría había superado nuestras expectativas más descabelladas, con agencias federales contratándola para casos sin resolver en 3 estados.
mi propia carrera había dado un giro inesperado. En lugar de volver a la discreta catalogación de manuscritos, me habían nombrado directora del nuevo Grupo de Trabajo de Recuperación Histórica, una iniciativa federal diseñada para investigar y recuperar artefactos culturales robados. La publicidad de nuestra investigación me había transformado de bibliotecaria anónima a experta reconocida a nivel nacional en fraude de autenticación. Doctora Eleanor Davis, dijo Beatrice, leer mis nuevas tarjetas de visita suena bien. Doctora Beatrice Bell Davis, suena aún mejor. Levantó la vista de la calibración de su microscopio. Sus ojos verdes brillaban con la picardía que me había enamorado. ¿Ya estás presionando para que se incluyan nombres con guión? Solo estoy tanteando el terreno. Nos mudamos oficialmente juntas hacía 3 meses, combinando su precisión científica con mi intuición histórica para crear algo que ninguna de las dos había poseído sola. La casa ahora parecía viva, llena de investigaciones en curso repartidas en las mesas del comedor y conversaciones nocturnas sobre análisis de pruebas. Nuestros días se habían asentado en cómodas rutinas, salpicadas de interesantes desafíos. Mañanas que empezaban con café y expedientes, tardes en archivos o laboratorios. Noches cocinando juntos mientras discutíamos los detalles de la autenticación de documentos o la química forense. El trabajo era satisfactorio de maneras que nunca imaginé. Cada artefacto recuperado representaba justicia para instituciones que habían sido robadas sistemáticamente, pero también la validación de que nuestra colaboración podía lograr cosas que ninguno de los dos había imaginado posibles por separado. Hablando del futuro, Beatriz dijo, acompañándome desde la ventana de la cocina que daba a nuestro pequeño jardín, que hoy recibí una llamada del Smithsonian. Se me paró el corazón. La oferta de trabajo, otra oferta de trabajo. Nos quieren a ambos como codirectores de un nuevo programa que investiga el robo de arte y el fraude histórico. Plena autoridad federal, recursos ilimitados, con sede aquí mismo en Richmond. Me giré para observar su rostro, buscando la trampa que complicara nuestra felicidad cuidadosamente construida. Y les dije que lo consideraríamos si podían garantizar que trabajaríamos como socios iguales en cada caso. El alivio me inundó, seguido inmediatamente por la emoción. Socios en todo, profesional y personalmente. Esa noche, mientras trabajábamos en nuestro último caso, una serie de falsificaciones de manuscritos de la guerra civil rastreadas hasta casas de subastas en 3 estados, me maravillé de lo natural que se había vuelto nuestra colaboración. Ella señalaba inconsistencias en la antigüedad del papel, mientras que yo identificaba inexactitudes históricas en el contenido. Habíamos construido algo sin precedentes, una relación que fortaleció tanto nuestra vida profesional como personal. Eleanor levantó la vista de los resultados del análisis químico, con una expresión inusualmente seria. Hay algo que necesito decirte. Se me encogió el estómago. Viejos temores resurgiendo a pesar de meses de estabilidad. ¿Qué? Hoy tengo otro caso. Una pista anónima sobre el robo de artefactos, igual que antes. Un patrón similar al de la investigación de Garrison. Dejé el manuscrito que había estado examinando. Lo comprendí al instante. Nos están reclutando. Alguien quiere que investiguemos específicamente algo que no pueden manejar por los canales oficiales. ¿Nos interesa? Sonrió, y la expresión transformó su rostro serio en algo brillante y peligroso. ¿Bromeas? Se nos da muy bien esto. El paquete llegó a la mañana siguiente, entregado por mensajería sin remitente. Dentro había una sola fotografía de una Biblia de la época colonial, claramente auténtica, sobre un escritorio junto a documentos legales modernos. La nota que la acompañaba era breve. Robo en curso. Sociedad histórica, ya saben qué hacer. Miré a Beatrice desde el otro lado de la mesa de la cocina. Ambas reconocíamos la familiar emoción de un nuevo misterio que exigía nuestra singular combinación de habilidades. ¿Compañeras?, preguntó, extendiendo la mano. Compañeras, asentí, tomando sus dedos entre los míos y sellando la promesa con un beso que sabía a café, a aventura y al resto de nuestras vidas. Teníamos trabajo que hacer, misterios que resolver y un futuro que construir juntas, una peligrosa investigación a la vez. Fuera de nuestra ventana, las calles históricas de Richmond nos esperaban con sus secretos enterrados e historias no contadas.
Y estábamos exactamente donde debíamos estar, juntas, listas para lo que viniera después. La casa victoriana que había albergado los tranquilos sueños de mi abuela ahora vibraba con la energía de dos mujeres que habían encontrado su vocación la una en la otra y su propósito en la búsqueda de la verdad, por muy escondida que estuviera.